No es único en ediciones. Amigos, yo jamás los he oído ver. ¡Ustedes como piedras de molino! ¡Oh, candidato! El Joabi está muy enojado conmigo. Las nubes tratan de vencerla, pero ella no se deja. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. Con todo, esta academia vuestra, fundada en región antes inculta y bárbara, apenas nace cuando lleva ya tales principios, que muy pronto hará, según creo, que si la Nueva España ha sido célebre hasta aquí entre las demás naciones por la abundancia de plata, lo sea en lo sucesivo por la multitud de sabios. Esto es Primer Acto. Con ustedes, Julio Bracho. Eso que acabamos de escuchar es la forma en que Francisco Cervantes de Salazar describía en 1551 a la entonces recién inaugurada Real y Pontificia Universidad de México. Para algunos, la primera del continente americano y abuela o madre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entre muchas otras cosas que la distinguen, la UNAM tiene la peculiaridad de ser la única en México y tal vez muy pocas a nivel mundial, en ser productora de teatro profesional como parte de una de sus labores sustantivas, que es la difusión cultural. No podemos pensar en un teatro mexicano sin citar a Teatro en Cuapa, del maestro Azar, o Poesía en Voz Alta, del maestro Arreola, y todas las mentes creativas que pasaron por ahí, Urrola, Mendoza, Ibáñez y hasta el propio Octavio Paz. Esto solo por mencionar algunos. Hoy por hoy sigue siendo el semillero de nuestra escena y la cabeza de la vanguardia teatral en nuestro país. De eso y más hablaremos hoy en Primer Acto. Y se encuentra con nosotros un director y actor un tanto polémico, egresado del Centro Universitario de Teatro, autor de montajes como América de Kafka, Play Medea y el actor en el espléndido y reciente montaje del Tío Vania de Chekhov. Con nosotros va a estar David Hevia. También la provocadora de guerras que duran hasta nuestros días. Hermosa musa que aún nos perturba y nos inspira. Sintiéndome un Fausto, hoy invoco a Helena, encarnada por la bella y talentosa Marina de Tavira. Y también va a estar con nosotros un joven director que se ha caracterizado por sus puestas arriesgadas, en contraste, búsqueda de nuevos lenguajes. Va a estar con nosotros Alberto Villarreal. Y ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a David Hevia, maestro Hevia. Bienvenido, maestro, por favor. Está con nosotros la musa, que es Marina de Tavira. Por favor. Y con nosotros Alberto Villarreal. Fuerte el aplauso. Perdón, mira, yo me senté. Siéntate, siéntate. A ver, vamos a empezar con el maestro Hevia. ¿Por qué le molesta que le diga que los dioses le acompañen? Bueno, porque los dioses no existen. ¿O sí? Lo que los griegos llamaban dioses, hoy yo le llamaría neurosis, ¿no? Entonces, creo que para toda neurosis o todo lo que no podemos explicar, pues generalmente volteamos hacia arriba a hacer la pregunta, ¿no? Y creo que a veces hay que hacerse las preguntas para adentro, no para afuera. Ok, viendo su montaje, sin embargo, sí hay una relación, o sea, ¿cómo fue el enfrentamiento con los dioses? Con los dioses. Bueno, el mito de Helena, el que todos conocemos, que bueno, la mujer más hermosa del Hélade, del mundo conocido griego en aquel entonces, es raptada y por eso, bueno, Homero escribe todo
un tratado, ¿no? Una guerra que se hace por una mujer que le es infiel. Y Eurípides escribe una obra que se llama Helena, en donde dice todo lo contrario, que Helena nunca estuvo en Troya y que por lo que pelearon fue una imagen, y que en realidad Helena estaba en Egipto, cosa de hoy, ¿no? Medio Oriente, otra cultura también, otra manera de pensar, y eso fue lo que me llamó la atención. Esa fue la primera confrontación de cómo. Claro que Eurípides, yo siempre he dicho que es el primer existencialista, porque él siempre pone en duda lo de los griegos. En Medea también, Medea toma sus decisiones, al final, claro, la rescatan, ¿no? Como siempre. Pero lo que yo pensé es que siempre hay una explicación para lógica o humana, y generalmente es dolorosa y corrupta. Los dioses no se llevaron a Helena por un concurso de belleza, una competencia con los dioses, sino quizá fue, y muy probablemente, un rapto político para que Agamenón pudiese sembrar la idea en su hermano Menelao que Helena le había sido infiel y se había ido con un bárbaro, París, ¿no? Entonces, si vemos dónde estaba Troya, pues es el paso del Bósforo, el paso a las tierras fértiles de Asia y demás. Entonces, hay un trasfondo político. Helena hoy en día sería una arma química que nunca estuvo. Okay. Digo, eso tampoco pasa en nuestro mundo actual, ¿no? No. Sí. Bueno, no sé si... Yo creo que hay hombres que se matarían por una mujer. También está el papel del hombre, el hombre que obedece también a ciertos impulsos que ya tenemos culturalmente. Entonces, yo siempre digo, si en un escenario aparece una columna griega, es todo menos griego. Griego o grecolatino es una mesa, es esta conversación, es una botella de vino, es la infidelidad, la angustia de voltear hacia arriba y decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Oye, a ver, Marina. Es que, bueno, te conozco muy bien. Y en realidad lo que me gusta es que has tomado como un estandarte de vida el teatro, ¿no? ¿Tiene que ver con tu familia o no? Pues supongo que tiene que ver con una pasión y un enamoramiento que surgió desde muy pronto en mi vida, ¿no? Yo siempre que dije que quería ser actriz, siempre me refería a ser actriz de teatro, ¿no? Recuerdo haber visto obras de teatro desde muy chiquita y decir, yo quiero estar ahí. Admirar profundamente el misterio de ese espacio, de ese mundo que habitan los actores. Y me siento muy contenta, la verdad, de que sí, mi vida ha sido eso, ¿no? Y lo he buscado y me hace sentir muy feliz. Okay. Muchos en su casa tienen un bar, un estudio. Marina tiene un salón de ensayos. O sea, para que un poco dimensionen lo que estamos aquí platicando. Muy gozosa en Helena, muy padre. Creo que es un montaje que tienen que ir a ver, es riguroso. En el Teatro Santa Catarina, de jueves a domingo. A domingo. Exactamente, está dirigida y actuada. Maestro, cuénteme. ¿Qué pasa con su vida? Pues afortunadamente es hacer montajes, ¿no? Venimos de un momento donde estuve viajando bastante, estuve trabajando fuerte fuera de México y ahora justo se dio la oportunidad de volver y trabajar con Teatro UNAM para hacer un montaje bastante extraordinario en sus condiciones, ¿no? Las primeras son las condiciones de trabajo que te permite Teatro UNAM, que es realmente una apuesta de fe en lo que vas a hacer y una apuesta en los riesgos. Pareciera que es de los pocos productores de teatro donde entre más riesgo tiene un montaje, más interesante les parece. Y entre más vas a juntar un equipo que no está probado y que sobre todo parece una mezcla explosiva, más interesante y más apuestan por ese tipo de montajes. Y fue eso lo que permitió hacer el lado B de la materia, que es lo que tenemos ahora en Ruiz de Alarcón, que justo es un proceso que más bien es una pequeña colección de obras juntas. Yo diría que es más una especie de ensayos que se interrelacionan entre sí, que tienen una vinculación frágil. Es más crear objetos totalmente extraños que al ponerlos juntos parece que tienen un vínculo. Digamos que es retomar
la tradición de la ficción, pero desde otro lugar. La ficción más como algo que está dentro de la psique, algo que está dentro del pensamiento. Apostar realmente que las obras suceden dentro de los espectadores. Lo que nosotros hacemos son solamente una serie de detonaciones o provocaciones o estímulos, en la mayoría de los casos que no se sabe para dónde van, y todo esto reacciona en el interior de un espectador. Y lo que creo fundamentó este proceso de trabajo fue una idea de la actuación, que para nosotros es la principal, que es la idea de pensar el actor no como alguien que representa, el actor no como un artista más, el actor no como alguien cuyo trabajo es presentarnos la vida como es, sino por otro lado el actor como el espacio de ensayos, de posibilidades en la condición humana. Es decir, el actor realmente como el laboratorio donde pueden ensayarse, introducirse otros modos del ser persona en el mundo. Y para eso hicimos un proyecto escénico. Entonces el punto de partida es en realidad quizá una cuestión mucho más filosófica, sí, mucho más personal, mucho más en la idea de que el teatro puede manejarse, realmente ser la frontera del pensamiento, de lo humano, y no meramente un espacio de representación de lo humano. Ok. Desgraciadamente el tiempo apremia, pero ahorita va a venir otro invitado y la idea es un poco dialogar, no de los dioses más. No. Muy bien. Pues bueno, a continuación, si la UNAM es nuestra alma mater, ¿será nuestro teatro un síntoma de complejo de Edipo? Esto fue el primer acto de Primer Acto. Regresamos. Hay familias que aparentan ser unidas y funcionales, pero existen situaciones que prueban, con agudeza y sentido del humor, cuáles son los límites y lazos de los parientes. Venga a celebrar el cumpleaños de La Lechuga. Un sueño le revelará al poderoso quién es la persona que le arrebatará el trono. El rey huye acompañado de su incondicional lacayo, quien durante toda la obra trata desesperadamente de llegar al trono. El panfleto del rey y su lacayo. Ágata es una niña que todas las noches acompaña a su padre al trabajo, repartiendo cartas a bordo de su avión biplano. El viaje pasa por todos los continentes y también por la infancia, por el recuerdo del juego y la alegría que implica soñar. Ágata de los vientos. De los errores y las perturbaciones mentales de los mortales. Bien afirmas que Paris te llevó por la fuerza. ¿Quién vio eso? Una vez más, la belleza te salva de la muerte. Jalaron su aliento vital. ¡Basta! Sí, basta, basta de palabras. Está bien muerto entre las cenizas de Troya. ¡Madres sin hijos! ¡Mujeres jóvenes! Tus manos te recordarán la primera vez que lo tuviste en tu lecho. Yo no fui a Troya. Aquello era una imagen. No puedo creerte. ¿Cómo pudiste estar en Troya y aquí al mismo tiempo? Mi nombre puede estar en todas partes, pero no mi cuerpo. Estamos de regreso. Este es el segundo acto de Primer Acto. Vamos con la tercera mirada, con un invitado especial. Él está a cargo de la dirección de teatro del UNAM. Es un prolífico actor y director de escena con varias puestas en escena en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Enrique Singer. Un fuerte aplauso.
Hola, qué gusto. Querido Enrique, te trajimos porque queremos que hables mal de ellos. ¿Podrás? Uy, puedo estar todo el día. No, un poco, cuéntanos ahorita tú qué hacer en el UNAM y qué va a pasar en estos meses. Bueno, estamos con las temporadas de las obras que nos ocupan aquí. Aparte vamos a tener una obra que dirige Mauricio Jiménez, La otra vuelta de tuerca, que es una adaptación de la novela de Henry James para teatro. Y el grupo Lagartijas Tiradas al Sol va a ser también una puesta en escena que es la historia del PRI. Historia del PRI. Del PRI, sí. Todas las puestas en escena, estas puestas en escena, las de ellos y estas que estoy mencionando, son puestas en escena que los propios directores hacen para la escena. Es decir, en este ciclo, nosotros tenemos 2 ciclos al año, primavera y otoño. En el ciclo de otoño, que es toda una temporada, todas las obras están hechas por los directores para la escena. Okay. Que es el caso que nos ocupa aquí. Ellos dirigen y hacen la puesta en escena. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo decidir de estos proyectos? O sea, cómo va uno? O sea, ¿cómo sucede? Bueno, en realidad hay varias formas. Nosotros recibimos propuestas que nos llegan de los artistas. Tenemos un consejo, un cuerpo colegiado que discute las propuestas que nos llegan y también se le ocurren propuestas, digamos, autónomas. Y de este cuerpo colegiado sale la programación del Teatro UNAM para las distintas temporadas. Entonces, en algunos casos, en realidad siempre producimos las obras, pero no necesariamente son nuestras ideas. A veces son ideas de directores que llegan y que coinciden con lo que estamos haciendo, con nuestras preocupaciones. O sea, a veces ustedes pichan y a veces... ¿A veces qué, perdón? O sea, ustedes mandan como la jugada. Fichan, a veces fichamos. Sí, él sí ficha. Sí, digamos que a veces somos nosotros quien hace la iniciativa y a veces la iniciativa la tomamos de alguien. Ok. Maestro, ¿cómo ha sido la relación con la UNAM? Bueno, yo realmente creo que es un espacio único en el panorama teatral mexicano. Ahí yo he encontrado siempre un lugar donde expresar lo que normalmente no se podría expresar en otro lugar. Es decir, la apuesta a tocar otros temas de otra manera, es decir, poder embarrarme con los clásicos, como a mí me gusta hacer este remix, creo que no sería posible en otro lugar. Creo que la relación que he tenido siempre con la universidad ha sido, además de mucho respeto, también de una ética de trabajo. Claro que hay las broncas de producción, que no llegó la peluca, que todo lo es normal, pero hay algo por qué hacerlo, no es un fin simplemente, no se busca el éxito, que además quién sabe qué es eso, ¿no? Sino los procesos, desde el proceso de ensayos, todo está muy cuidado en algo que suena quizá muy griego, ética, ¿no? Hay una ética, hay hacerlo para sanar este espíritu tan enfermo occidental, yo lo veo así, y ahí es como un paraíso para dementes, ¿no? Que como que sí vas ahí a terapearte un poco, porque te relacionas de otra manera, desde con los técnicos. Hay un espíritu en el teatro universitario que están ahí esos fantasmitas, Juan José Gurrola y todo, que también te van recordando por qué siempre hay que tener una alternativa, un efecto que divida también la opinión del público, ¿no? Que no simplemente sea un producto cuadrado hecho que aseguremos que va a ser un trancazo, ¿no? Sino la apuesta también al fracaso es muy interesante. Okay, Marina, a ver, o sea, vas de Televisa a la UNAM, es un brinco. Voy de Televisa a la UNAM, Exacto, o de UNAM de la UNAM a Televisa. Del llamado de... No, es un brinco padrísimo. Y creo que poca gente tiene esa fortuna, ¿no? Pues sí, digo, creo que he estado mucho más en los teatros de la UNAM que en los foros de Televisa. Ah, ok. En realidad, no sé, porque así ha sido mi historia, ¿no? Cada quien tiene la suya. Y yo creo que en la UNAM es en donde yo empecé a ver el teatro que quería hacer. Esto que mencionaba hace un momento, creo que esos fueron los escenarios que primero observé y
Y también pensé que iba a ser estudiante de la UNAM, que iba a estudiar ahí actuación. Por razones circunstanciales no fue así, pero sí fue con esos maestros. Circunstancias, ¿cuáles son? ¿Cuáles circunstancias? Sí, nombres. Bueno, no, en realidad en ese momento en el CUT no estaban los maestros con los que yo quería estudiar, pero habían sido los maestros del CUT y por otros motivos, ¿no? Pero finalmente fue la misma escuela. Mi novio no quiso. Exacto. Me dijo, entras a la UNAM y, exacto, y ya mal te va a ir. No quiero saber de ti. No, Sí. hombre, sí hay esta mística, es esto que hablaba Mastroianni, ¿no? Sí, definitivamente. Hay como otro espíritu, ¿o no? ¿O no? Sí, lo hay. Y creo, aparte de haber un espíritu de trabajo, precisamente la universidad como tradición es un lugar de pensamiento. Es decir, los foros de la universidad no son solamente para mostrar lo que estás pensando tú como artista o como creador en ese momento. Me parece que hay una sensación general de una responsabilidad realmente al trabajar con la universidad. Es decir, para mí es importante siempre recordar que esa universidad está sostenida por todas las personas de este país, es decir, es una universidad que sostenemos entre todos. Entonces, tener un dinero para trabajar en esa universidad te lleva a la imposibilidad de pensar solo en ti, solamente en tus ideas y en tu trabajo, y tiene que volverse algo que realmente signifique para todos. O creo que algo que tiene todo el teatro, sin importar su fin, pero todo aquel teatro que se vuelve entrañable, atesorable, es una enorme capacidad de inspiración. Yo creo que lo que hace el teatro es inspirar sobre todo. No sé si transmitir ideas en todos los casos o solo divertir, pero lo que sí hace es inspirar. Y creo que el teatro que se hace en la universidad debe tener este enorme potencial de inspiración a la sociedad que lo produce y para la cual está hecho. Y eso ya es otra responsabilidad, es otro modo de trabajar. Y creo algo que es muy placentero, es trabajar con una enorme carga de responsabilidad, ¿no? Poder ser un director que tiene una enorme carga de mucha gente que está confiando en este trabajo y que entonces confía no solo en la ética y en la estética y todas estas cosas que son fundamentales, sino que hay un pacto de confianza, un pacto de fe entre los espectadores y los que lo hacemos, de que esa responsabilidad está asumida y que se estuvo trabajando sobre ella. Okay. Oye, tú eres muy generoso, eres un gran director y un gran actor. ¿Es igual de generoso como directivo del UNAM? Es una gran persona. Sí, es muy generoso. Pero, por ejemplo, es otro viaje el producir. Bueno, sí, son dimensiones distintas, porque yo creo que el productor es como un alquimista. Okay. Porque lo que hace un productor es meter en una cacerola distintos menjurjes, hace un menjurje con distintos elementos y de ahí debe de salir oro. Eso es un alquimista y eso es lo que hace un productor de teatro. El productor de teatro le dice a Alberto, oye, vamos a hacer una obra en tal lugar, ¿qué te parece esto? Él pone ideas y luego él la hace. Es decir, lo que hacemos en el teatro de la universidad, dicho desde otra perspectiva, es abonar el terreno, prepararlo, dejarlo muy bien, mojarlo para que crezca a partir de una semilla que ellos ponen y que cuidan la planta y crezca un árbol frondoso. ¿En libertad absoluta? Claro, por supuesto. Pero creo que hay algo muy interesante de cómo se ha estado manejando los ciclos de cada semestre, de alguna manera, en la universidad y tienen que ver con un discurso. Es decir, no solamente son puestas en escena aisladas porque a lo mejor este director es muy bueno y trae una buena propuesta, sino que todos los teatros se articulan y eso es muy interesante. El Santa Catarina, el Sor Juana, el Juan Ruiz de Alarcón, tienen como... están articulados en un momento dado vamos a hacer puestas sobre Chekhov o sobre los dramaturgos del principio de siglo. Y eso es en este momento el abono, son directores ¿no? que además también hacen las versiones de sus puestas en escena. En fin, tienen un discurso y eso me parece que tiene todo que ver con lo que la universidad es, ¿no? O por lo menos ofrece o debe ofrecer. Sí, es riquísimo ir a ver teatro en la UNAM. A mí me parece que además de esto hay en Enrique un ojo de provocación, ¿no? Cuando yo le presenté el proyecto y comencé a estructurarlo, fue Enrique el que me dijo, ¿y por qué no trabajas con Alejandro Luna en esta ocasión? ¿No? Que era algo que yo no hubiera pensado, trabajar con el máximo escenógrafo, ¿no? Y realmente un
un hombre increíble de teatro y un gran sabio, ¿no? Que yo lo defino después de trabajar con él como el niño genio del teatro en México realmente. Y fue una idea de Enrique, ¿no? Y a partir de ahí realmente todo el proyecto se transformó con la presencia de Alejandro. Entonces ahí creo también hay una sensibilidad de provocación, no solo hacia los que lo creamos, sino hacia el público en sí y hacia esta interlocución, hacia esta capacidad de presentar un movimiento, casi de propiciar condiciones para que ocurra algo que está emergente pero que aún no acontece. Y creo que esa es la gran visión de los productores, ¿no? Cómo hacer que lo que está emergiendo termine por manifestarse y entonces golpee o transforme lo que ya requiere transformación. Okay. Lo que pasa es que el teatro mexicano es muy rico, está lleno de formas distintas. Y el teatro universitario, históricamente, lo que ha hecho es abrir brecha, es abrir nuevos espacios, abrir ventanas, que al otro tipo de teatro, para decirle de alguna manera, después cosecha y se lo lleva. Es decir, lo que ahora conocemos como teatro comercial y los grandes éxitos del teatro comercial tienen una raíz en el teatro universitario. Lo que sucedió es que cuando aparecieron, cuando se originaron, no eran lo que ahora son. Es decir, no eran fórmulas probadas. Ahí se hicieron por primera vez. Ese es el espíritu universitario y creo que en todos los órdenes. Y en el teatro lo ha sido durante décadas. Años. Años, pero muchas décadas. Probablemente desde hace unos 40 o 50 años de manera probada. Pero creo que desde que apareció la universidad siempre ha habido teatro. Entonces, es un espacio que, como decían hace rato, es un espacio privilegiado, que además nos pertenece a todos y que todos debemos de cuidar. Porque de ahí van a provenir no nada más puestas en escena, sino incluso en televisión y en radio y en cine, por supuesto, van a rebotar influencias que provienen del teatro universitario. Muy bien. Bueno, desgraciadamente el tiempo, como siempre. Pero bueno, nos podemos seguir o podemos seguir platicando nosotros. Por lo pronto, yo voy a despedir. Y este es el espacio libre y fértil para la creación. Lugar de encuentros y desencuentros, de discusión y diálogo. Así es nuestra universidad, que desde sus escenarios también nos hace a todos universitarios, aunque sea por un momento. Y para muestra, un botón, hoy estuvieron con nosotros en este público alumnos de nuestra otra gran casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. Huelums y Goyas en un mismo espacio. Que viva el teatro. Y bueno, otro gran aplauso para todos nosotros. Muchas gracias. Esto fue Primer Acto. Si quiere acudir a las grabaciones de este programa, escríbanos. Póngase en contacto con nosotros. Universal y generosa, clásica y vanguardista. La UNAM sigue siendo madre pródiga de nuestro teatro. Los esperamos la próxima semana en Primer Acto. Julio Bracho y nuestros invitados estarán vinculados con una dama muy misteriosa. Ellos son Rafael Perrín y Fabián Lozano. Y para hablar del mito de Don Juan, Mauricio Jiménez. Póngase en contacto con nosotros. Seguimos recibiendo sus comentarios.